hablar sobre la hipnosis. Me han pedido pacientes, estudiantes, colegas psiquiatras, etcétera, que aclare bien este término, estos términos, el uso, la práctica, etcétera. Y esto es lo que voy a tratar de hacerlo hoy día. La hipnosis realmente es una sola, no hay hipnosis e hipnosis. Pero lamentablemente se ha de alguna manera comercializado o se ha tergiversado, se ha distraído quizá también la función de la verdadera y de la hipnosis propiamente dicha. Con estados, gente que puede realmente hacer una privación sensorial pasajera y que, claro, puede hacer que personas pues se coman una cebolla, se hagan cosas que no son normales, que muchas cosas que hemos visto en la televisión, vemos, seguiremos viendo, shows, etcétera. Inclusive hasta ha sido también para la gente que es susceptible de ser hipnotizada o de ser privada sensorialmente por gente que también tiene la capacidad de hacerlo, ha sido utilizada para actos inmorales incluso, ¿no? Y existe en cambio la hipnosis que, digamos así, entre comillas, otra hipnosis, pero es la misma, la verdadera, que es mediante la cual usamos los médicos, psiquiatras, psicoterapeutas para hacer una hipnosis terapéutica. Es decir, la hipnosis podríamos decir que no es terapéutica o exploratoria, ¿no? Hay dos tipos de hipnosis, entonces, entre comillas, una que digamos es la de que sea, pues nos hipnotizan para el show, y la otra que utilizamos para la parte de explorar y de llegar al subconsciente, no inconsciente. A veces me equivoco, inconsciente quiere decir pues que la persona está sin conciencia, ¿no? Y eso no es así en ningún momento. Al subconsciente mediante varios métodos. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, tenemos la administración de una inyección intramuscular, ¿no? Que se puede aplicar generalmente a la altura del hombro. También puede ponerse intravenosa, lenta. También se puede aplicar, dar alguna medicación, ¿no? Esto obviamente nos va a servir para que el paciente asuma un estado de sedación, de relajación leve, pasajera, ¿no? Y mediante el cual nos ayuda a poder entrar en el estado de hipnosis, ¿no? También podemos usar la palabra en ciertos casos en que hay pacientes que sí pueden llegar a entrar en un estado de hipnosis, ¿no? Como tal, ya vamos a decir qué mismo es la hipnosis. Entonces, mediante esto, nosotros abordamos una especie de regresión, si cabe el término, ¿no? Pero médicamente, no nada de esoterismo, ni de estas cosas medio hasta diabólicas a veces, ¿no? Regresión quiere decir que el paciente, nosotros, los seres humanos en general, olvidamos cosas desde nuestra niñez, ¿no? Además que eso es algo normal. Una persona no podría recordar, no debería además recordar absolutamente todo lo que le ha pasado desde niño y cada momento y cada segundo de su vida, ¿no? Entonces nosotros vamos olvidando. Y a veces hemos tenido traumas, hemos tenido situaciones trágicas, etcétera, etcétera, que nuestro cerebro como que ha puesto un candado, pero que a veces esto pues de alguna manera que está guardado en ciertas estructuras anatómicas cerebrales, del hipotálamo, la hipófisis un poco, la amígdala,
la corteza cerebral, los hemisferios, etcétera, nos hace que salgan estas evocaciones en la memoria y entonces nosotros comencemos a tener crisis, problemas, o vengamos ya con algún problema con anticipación. Por ejemplo, una chica que fue violada, ultrajada de niña, quizás no recuerda que eso le pasó, pero cuando acude a la consulta nos dice: doctor, yo no puedo llegar a tener relaciones sexuales adecuadas, no puedo llegar a tener un orgasmo, no sé por qué, yo le amo a mi esposo, etcétera, etcétera. Cuando hacemos la hipnosis y nos vamos hacia los 4 años de edad, quizás 5 años, vemos que en esa edad ella tuvo este ultraje, esta agresión, y entonces, claro, ella se quedó con esto en su mente, este bloqueo, y en la hipnosis lo que hacemos es, si cabe el término, desbloquearle, ¿no? Utilizando tanto el hemisferio derecho, que es más el emotivo, el afectivo, etcétera, con el racional, el izquierdo, para que elabore nuevas conductas. Por eso no siempre decimos al paciente lo que pasó, lo que sucedió en la hipnosis, porque muchas veces los pacientes no recuerdan esto. Entonces, si nosotros les decimos, haríamos un daño. La hipnosis, de hecho, es un estado mental, ¿no es cierto?, que hace que de alguna manera el paciente voluntariamente, ¿no?, porque yo nunca hago ninguna hipnosis sin que haya la voluntad del paciente, acepta ser de alguna manera influido y examinado. Mientras está en el estado de sedación leve, de relajación, pues yo puedo ingresar a lo más profundo, como vamos a ver más luego, en una hipnosis, y se puede conversar con el paciente, se puede hablar con el paciente o la paciente, y en el caso de hoy vamos a ver a una pacientita justamente, pero no va a recordar nada, porque justamente, como les decía, ese es el objetivo. Es cierto, y en un momento, que este es un estado modificado, pasajero de la atención, ¿no? Pues la atención se bloquea un poco, se modifica y es producida por mí, en este caso, por el sujeto que hipnotiza. La persona responde a ciertos estímulos, a ciertos órdenes, a ciertas indicaciones, preguntas, etcétera, que yo le realizo, generalmente verbales, ¿no? Obviamente la susceptibilidad del paciente también está agudizada y también nos ayuda de alguna manera en cierto tipo de patologías como las hipocondrías, por ejemplo. Pero ese es otro caso en el cual ya se usa específicamente, y que ya les diré para qué nomás nos sirven las hipnosis. Normalmente, como les decía, en la hipnosis nosotros obtenemos datos, obtenemos información que el paciente no nos ha dicho en la entrevista que hemos tenido, en la charla, ¿no? Porque si ya nos dice todo o lo suficiente, no necesitamos. Por eso no todo el mundo necesita, ¿no? Sino que de acuerdo a lo que nosotros ya con la experiencia un poco, o con antecedentes de algo que nos ha dicho y ya sospechamos que puede haber, etcétera, hacemos la hipnosis y entonces corroboramos que existe algo, y
tratamos al paciente al mismo tiempo que reforzamos la terapia que ya hemos iniciado con medicamentos y con psicoterapia. De hecho, el subconsciente va a asumir órdenes que nosotros le vamos a decir o le vamos a dar de tipo motor, de tipo sensorial, etc. No va a olvidar nada. No, nadie creo que ha podido todavía llegar al punto de hacer que alguien olvide, pero sí que ciertos pensamientos que están permanentes, que estamos rumiando, que no nos dejan caminar en paz, sí los podemos acomodar un poco, modificando con la información que tenemos de la amígdala, del hipocampo, del hipotálamo, etc. Podemos también nosotros, utilizando la combinación de las actividades de los hemisferios cerebrales, hacer que estas ideas, pensamientos, lo que sea, muy nocivos, que muchas veces sería muy bueno pues olvidarlos, no se puedan olvidar, como les digo, pero sí, obviamente, se puedan guardar en un sitio diferente a nivel cerebral. Esto ya es un poquito ya más técnico, ¿no? De hecho, la hipnosis es un estado mediante el cual nosotros hacemos una hipermnesis, ¿no? Quiere decir que le hacemos que el paciente recuerde mucho, ¿no? Recuerde mucho, vamos lo más atrás hasta donde recuerda el paciente prácticamente, ¿no? En su vida actual, ¿no? Como ya les he dicho, yo no creo en esto de las vidas pasadas y que en la vida anterior fui Cleopatra, Napoleón, etcétera, ¿no? En nuestra propia vida, ¿no? Lo más atrás, cambiamos un poco nuestra capacidad volitiva, la voluntad de hacer cosas, y mejoramos la deducción, la actividad deductiva. El paciente mismo, con nosotros en el diálogo que manejamos en la hipnosis, va haciéndose más analítico, deduce mejor las cosas, los conceptos, y va aceptando. Una hipnosis normalmente no dura más, no puede durar más de 40 minutos, porque pasados los 40 minutos está comprobado que existe una fatiga cerebral, también de quien la hace, obviamente, y de quien está siendo hipnotizado. Entonces, posteriormente, ya no se dan buenos resultados, presenta el paciente migraña, etcétera. Entonces es preferible un poquito antes de 40 minutos terminar. Y por eso es que a veces hay que volver a hacer, porque nos faltó un poquito de tiempo. Bien, en el segundo video que vamos a hacer a continuación, les voy a explicar una parte complementaria de la hipnosis, ciertos mitos también que existen y que nos va espero, a ayudar y a aclararnos. Gracias.